Él fue el acorazado más grande de su época e inmovilizó toda la escuadra enemiga en una cacería que marcó la historia naval moderna. Hasta hoy, el nombre Bismarck es el que más está ligado a la historia de la Kriegsmarine en la Segunda Guerra Mundial. Y la historia de ese acorazado fue tan corta como llena de emoción. El 18 de junio de 1935, una delegación alemana en Londres firmó el Mammoth-Ossoris Acuerdo Naval Anglo-Germánico, un documento que establecía que la Kriegsmarine podía crecer pero nunca superar el 35% del tamaño de la Royal Navy. La intención alemana era iniciar una alianza anglo-germánica contra la Unión Soviética, pero los británicos firmaron el documento solo con la esperanza de contener el expansionismo armamentista alemán. De cualquier manera, el acuerdo le dio a Hitler la esperada luz verde para iniciar la expansión y modernización de su marina de guerra, dado que la aprobación británica había pasado por encima de los términos establecidos en el Tratado de Versalles, eximiendo efectivamente a Alemania de seguir cumpliéndolo. La firma del acuerdo permitió a Alemania ingresar al sistema de construcción naval establecido por el Tratado de Washington, que permitía la construcción de acorazados de hasta 35.000 toneladas. En 1935, Italia anunció la construcción de 2 acorazados de la clase Littorio, que tendrían un peso máximo establecido, así como Francia hizo lo mismo, anunciando su clase Richelieu. El gran almirante Erich Raeder, comandante de la Kriegsmarine, no perdió tiempo en explorar las nuevas posibilidades y aceleró la planificación que ya venía desarrollándose en secreto para su nueva clase de grandes acorazados. Pero Raeder y los almirantes alemanes tenían planes más ambiciosos. Ambos barcos nuevos fueron diseñados en secreto para exceder ampliamente las limitaciones internacionales de peso. Los 2 nuevos acorazados serían bautizados Bismarck y Tirpitz en honor al antiguo canciller y protagonista de la unificación alemana, Otto von Bismarck, y el gran almirante Alfred von Tirpitz, quien comandó y administró la expansión de la Marina Imperial Alemana. El contrato para fabricar el Bismarck fue dado al astillero Blonenfoss en Hamburgo, que puso su quilla el 1 de julio de 1936. Según Adolf Hitler, Raeder definió la instalación del armamento principal, compuesto por 4 torres dobles con cañones de 380 milímetros, con un potente arsenal secundario de 12 cañones de 150 milímetros y 16 de 105 milímetros, además de un amplio sistema antiaéreo con 16 cañones de 37 milímetros y 12 de 20 milímetros. Para acomodar ese vasto arsenal flotante, el Bismarck fue diseñado con una eslora de 251 metros y una manga de 36 metros, presentando también un calado de 9.9 metros. Su cinturón blindado tenía un grosor de 32 centímetros de acero y era propulsado por un conjunto de 3 turbinas de vapor y 12 calderas de aceite que generaban la potencia, para alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos o 55,5 kilómetros por hora. El Bismarck también estaba equipado con 4 hidroaviones de reconocimiento Arado AR-196, 2 almacenados en un hangar doble en la parte central y otros 2 en hangares separados. A los lados de la chimenea, los aviones eran lanzados por una catapulta bidireccional transversal montada justo detrás de la chimenea. El barco también contaba con la instrumentación naval más moderna de la época, incluyendo 3 radares Z-TAC que podían localizar objetivos navales en un radio de hasta 19 kilómetros, montados en los telémetros delantero y trasero, así como en la cima de la isla de mando. La tripulación estándar del Bismarck era de 103 oficiales y 1.962 marineros repartidos en 12 divisiones, incluyendo 6 solo para la operación del armamento, una de material bélico, una de intendencia, una de comunicaciones y 3 para la operación de los motores. Para acomodar todo esto, el Bismarck terminó presentando un peso nominal de 41.700 toneladas y cuando estaba completamente cargado, 50.300 toneladas, convirtiéndose en el acorazado europeo con mayor desplazamiento de su época. Erich Raeder no tuvo que esconder su secreto por mucho tiempo, ya que en 1937 Japón se retiró del Tratado de Washington para construir sus superacorazados de la clase Yamato, haciendo que las demás potencias invocaran la cláusula de escalamiento que les permitía superar las 35.000 toneladas. Con gran pompa y toda la alta cúpula del Tercer Reich presente, la Kriegsmarine lanzó al mar su nuevo orgullo de la escuadra el 14 de febrero de 1939, siendo el barco bautizado por Dorothea von Löwenfeld.
nieta del canciller Otto von Bismarck. Ya en el agua, el barco recibió su superestructura y su armamento, incluyendo las 4 torres principales, las delanteras Anton y Bruno y las traseras César y Dora. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial en septiembre, el fondeadero del Bismarck fue protegido contra bombarderos enemigos, pero ningún ataque lo dañó mientras se finalizaba su construcción. Con el barco casi terminado, ahora quedaba decidir quién sería el oficial que lo comandaría, y Hayder hizo una elección audaz para tan prestigioso puesto. El mando del Bismarck fue entregado al capitán Sorce Ernst Lindemann, un oficial que nunca había comandado un buque de guerra anteriormente, pero que era un veterano experimentado de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, además de ser el mayor especialista alemán en artillería naval. Con esta elección, la Kriegsmarine dejaba claro que pretendía poner en pleno uso su nueva y gigantesca plataforma de armas. El nuevo Kriegsmarine Schiff Bismarck fue finalmente comisionado en la Kriegsmarine el 24 de agosto de 1940 e inmediatamente llevado por Lindemann para pruebas en el mar Báltico, donde el barco impresionó al superar su velocidad proyectada y demostró ser una plataforma de tiro bastante estable. Pero rápidamente también se descubrió una falla en su diseño. Se observó que al maniobrar el barco solo mediante el cambio de potencia de los 3 propulsores, sin usar los 2 timones, el Bismarck se volvía inestable, solo pudiendo mantenerse en curso con gran esfuerzo. Con las pruebas durando hasta diciembre, el Bismarck regresó a Hamburgo para una última ronda de actualizaciones, debiendo dirigirse a la base naval de Kiel, pero terminó siendo impedido por el mal tiempo del invierno y por un naufragio en la entrada del puerto que tardó en ser removido, y el barco solo ancló en Kiel el 9 de marzo de 1941. Mientras tanto, la Kriegsmarine realizaba en el arco del Atlántico la exitosa Operación Berlín, habiendo zarpado de Kiel el 22 de enero con sus 2 modernos cruceros de batalla, Scharnhorst y Gneisenau, atravesando el estrecho de Dinamarca entre Groenlandia e Islandia, para atacar convoyes aliados que cruzaban el océano. A bordo del Gneisenau estaba el audaz comandante de la escuadra de superficie de la Kriegsmarine, el almirante Günther Lichens, quien condujo los 2 grandes barcos. En una exitosa campaña de 60 días que resultó en el hundimiento o captura de 22 barcos enemigos. El 22 de marzo, después de navegar 29.000 kilómetros, los 2 barcos llegaron sanos y salvos a la Francia ocupada, y Lichens vio su prestigio catapultado por la prensa alemana. La Marina ahora quería aprovechar ese éxito, elevando drásticamente la apuesta. La planificación inicial de la futura Operación Rainbow o Ejercicio del Rin contemplaba el uso del Bismarck y del Tirpitz, junto con el Scharnhorst y el Gneisenau. Pero los retrasos en terminar el Tirpitz lo eliminaron pronto de la lista. Para empeorar las cosas, el Scharnhorst y el Gneisenau tuvieron que someterse a grandes reparaciones después de la Operación Berlín, y tampoco estarían disponibles a tiempo. El único barco capaz de acompañar al Bismarck en la nueva aventura sería el crucero pesado Prinz Eugen, también recientemente comisionado en la Kriegsmarine. El 26 de abril, aun cuando Lichens propuso retrasar el avance para que participaran más barcos, Raeder decidió que la operación debía lanzarse de inmediato para impedir que el enemigo obtuviera alguna ventaja. Mientras estaba en Kiel, el Bismarck fue visitado por el capitán Anders Forschow, agregado naval sueco en Berlín. Él regresó a Estocolmo e hizo una descripción detallada del barco, documento que fue filtrado a los ingleses por elementos anglófilos en el alto mando de la Marina sueca, convirtiéndose en el primer informe detallado sobre el Bismarck en llegar a Londres. El 5 de mayo, Hitler visitó el barco y discutió con Lichens la perspectiva de la futura misión. 11 días después, el almirante informó que el Bismarck y el Prinz Eugen estaban listos y equipados, esperando órdenes para zarpar. La tripulación del Bismarck en la Operación Rainbow subió a 2.221 marineros, sumando 65 del Estado Mayor del almirante Lichens, incluido el fregaten capitán Paul Ascher, quien había sido oficial de artillería del Graf Spee en la batalla del Río de la Plata, y que había logrado regresar a Alemania después de meses de internamiento en Argentina. El barco también llevaba a 80 marineros adicionales para actuar como tripulación en caso de capturar embarcaciones enemigas durante la misión. El 19 de mayo a las 2 de la mañana, el Bismarck partió de Gotenhafen y cruzó los estrechos daneses, siendo inadvertidamente observado por informantes ingleses
quienes reportaron su posición al almirantazgo en Londres. Al anochecer del día siguiente, los barcos llegaron a la costa noruega y navegaron hacia el norte, alcanzando Bergen al mediodía del día 21. Fue allí donde un Spitfire logró fotografiar al Bismarck y a su escolta, informando al comandante de la escuadra inglesa, almirante Sir John Toby, quien de inmediato envió el crucero de batalla His Majesty's Ship Hood, junto con el nuevísimo acorazado His Majesty's Ship Prince of Wales, para patrullar el paso de Groenlandia correctamente, esperando que los alemanes repitieran su ruta de enero. Durante su parada en Bergen, Lichens le confesó a su colega, el almirante Wilhelm Marshall, que no veía esperanzas de sobrevivir. Marshall le aconsejó que no siguiera al pie de la letra las órdenes de Raeder, pero Lichens estaba decidido a seguir adelante con las órdenes que había recibido. La intransigencia de Lichens también se manifestaba con el capitán Ernst Lindemann y Helmut Brinkmann, comandante del Prinz Eugen. La poca comunicación con los dos capitanes marcó toda la misión, dejándolos nerviosos por el silencio del almirante. A las 19:30 de esa noche, los barcos dejaron Bergen y se dirigieron al Ártico. Cerca de la medianoche, el almirante Haider informó a Adolf Hitler sobre la operación, que hasta entonces era completamente secreta. Hitler solo de mala gana y finalmente dio su visto bueno para que siguiera adelante. Al día siguiente, Lichens fue informado por la Luftwaffe de que 4 acorazados y un portaaviones aún estaban anclados en la base naval de la Royal Navy en Scapa Flow, lo que le dio la certeza de que aún no había sido avistado. Lichens entró una vez más en conflicto con sus capitanes, ordenando la travesía por el paso más lejano de Groenlandia, en lugar de la ruta más corta entre Escocia e Islandia, preferida por Lindemann. Lindemann pensaba que la ruta más corta sorprendería a los ingleses, pero Lichens insistió, diciendo que la niebla de Groenlandia proporcionaría cobertura, compensando así la distancia extra. A las 4 de la mañana del 23 de mayo, Lichens ordenó que los barcos aumentaran la velocidad a 27 nudos, o 50 kilómetros por hora, para realizar la travesía del estrecho de Dinamarca, y los dos barcos activaron sus radares al entrar en el área. A las 19:22, el radar de los alemanes detectó la presencia del crucero His Majesty's Ship Suffolk, siguiéndolos a 12.500 metros. Y un equipo de escucha a bordo del Prinz Eugen descubrió que el Suffolk estaba transmitiendo la posición de los barcos. A las 20:30, el crucero Norfolk se unió al Suffolk y se acercó audazmente a la flotilla alemana. El Bismarck respondió abriendo fuego con 5 salvas de sus cañones principales, alcanzando al Norfolk con metralla, haciendo que el crucero diera media vuelta rápidamente y aumentara la distancia. A las 22 horas, Lichens ordenó una curva de 180 grados en la oscuridad para sorprender a los cruceros ingleses, pero el radar del Suffolk detectó la maniobra y los barcos enemigos huyeron una vez más. Durante la madrugada, Norfolk y Suffolk siguieron al Bismarck a distancia, reportando continuamente su posición al almirante Toby. A las 5:07 am del 24 de mayo, los operadores de hidrófono del Prinz Eugen detectaron 2 grandes barcos acercándose a 37 kilómetros por el este, y a las 5:45 se avistaron en el horizonte 2 estelas de humo que pertenecían a la fuerza comandada por el almirante Lancelot Holland, compuesta por el Hood y el Prince of Wales. A las 5:52 el Hood abrió fuego a 26 kilómetros, siendo seguido por el Prince of Wales un minuto después. El corbete en capitán Adalbert Schneider, primer oficial de artillería del Bismarck, solicitó permiso para devolver el fuego, pero Lichens dudó. Furioso, Lindemann intervino y le dijo al almirante: «No voy a dejar que destruyan mi barco justo debajo de mi trasero». Lichens permitió abrir fuego a las 17:55, aunque de mala gana. Los barcos ingleses se acercaban de frente sin poder usar sus torretas traseras, pero los alemanes pudieron usar el fuego de todas sus armas contra los adversarios, concentrándose en el Hood. Al minuto, el Prinz Eugen fue el primero en impactar con sus cañones de 203 milímetros, iniciando un incendio en el Hood. Después de 3 salvas, Schneider fijó el alcance del Hood y ordenó salvas rápidas de sus 4 torres, mientras Holland realizaba una curva de 20 grados para poner sus barcos en paralelo con los alemanes. Lichens ordenó que el Prinz Eugen cambiara de objetivo al Prince of Wales para mantener a los 2 enemigos bajo fuego. Al mismo tiempo, las baterías secundarias del Bismarck también apuntaban al barco.
A las 6 de la mañana, mientras el Hood finalizaba su maniobra de emparejamiento, la quinta andanada del Bismarck impactó el barco, atravesó la cubierta y explotó en el pañol trasero. 112 toneladas de explosivos almacenados allí. Una monstruosa explosión partió al Hood por la mitad, con su parte delantera manteniéndose brevemente a flote antes de detenerse y apuntar hacia arriba, hundiéndose rápidamente después. En solo 8 minutos, el Hood desapareció, dejando vivos solo a 3 de sus 1.419 tripulantes. Un efusivo Schneider anunció el hundimiento por los altavoces del Bismarck, que rápidamente giró sus torretas hacia el Prince of Wales. Increíblemente, el Bismarck alcanzó al acorazado británico ya en su primera andanada, con un proyectil atravesando el puente de mando, matando a todos los presentes excepto al capitán y a otro oficial. A pesar del daño monumental, el Prince of Wales logró 3 impactos en el Bismarck, causando la inundación de algunos compartimentos. A las 18:13 el Prince of Wales se retiró, protegido por una cortina de humo. Lindemann abogó por perseguir al barco para destruirlo, pero Lichens rechazó la sugerencia y ordenó que continuaran en la ruta prescrita hacia el Atlántico. Después de la acción, al recibir el informe de daños del Bismarck, se reportó una inclinación de 9 grados a babor y una gran estela de aceite saliendo del barco. Lichens informó a Berlín su decisión de separar su fuerza, enviando al Prinz Eugen para atacar los convoyes y seguir con el Bismarck hacia Saint-Nazaire, en la costa francesa, donde realizaría reparaciones. El almirante Sir Frederick Wake Walker, comandante de la fuerza con los cruceros Norfolk y Suffolk, además del averiado acorazado Prince of Wales, continuó siguiendo al Bismarck a distancia. Al saber del hundimiento del Hood, un furioso Winston Churchill ordenó que todos los buques de guerra de la zona se unieran. Persecución emitiendo su famosa orden, hundan al Bismarck. Sir John Toby ya estaba en el mar a bordo del nuevo acorazado King George V y el acorazado Rodney, que estaba en una misión de escolta hacia Canadá. Rápidamente dio media vuelta y se dirigió hacia el Bismarck. En total, 6 acorazados y cruceros de batalla, 2 portaaviones, 13 cruceros y 21 destructores fueron enviados a la caza. A las 6:14, Lichens finalmente dio la orden para que el Prinz Eugen se alejara y dio media vuelta para enfrentar a los cruceros de Wake Walker y permitir la fuga del barco. Habiendo ahuyentado momentáneamente a los ingleses, el Bismarck continuó rumbo a Francia, aún desarrollando una velocidad de 28 nudos, mayor que la de los acorazados ingleses. Si continuaba así, la Royal Navy no tendría oportunidad de alcanzarlo. Unas horas antes, Tovey había enviado al portaaviones Victorious al frente para que se posicionara y lanzara sus torpederos contra el Bismarck. A las 22 horas, 9 Fairey Swordfish del 825º Escuadrón Aeronaval despegaron, pero su ataque ya había sido avistado por los defensores del Bismarck. Una pared de fuego antiaéreo iluminó la noche, y las baterías principales del Bismarck dispararon con la máxima de presión, para crear gigantescas barreras de agua frente a los frágiles biplanos. Aunque ningún avión fue derribado, el barco esquivó 8 de los torpedos, pero el último lo alcanzó de lleno en el cinturón blindado, causando pequeños daños al sistema eléctrico. Mientras tanto, los barcos de Wake Walker se vieron obligados a navegar en zigzag para evitar una amenaza de submarinos U en la zona. Esto le dio una ventaja al Bismarck, haciéndolo desaparecer de su radar. La cacería empezó a volverse desesperada el día 25, porque muchos de los barcos estaban al límite de combustible. Y la Fuerza H, comandada por el almirante Sir James Somerville, a bordo del crucero de batalla Renown, había zarpado de Gibraltar con el portaaviones Ark Royal y el crucero Sheffield. Pero Lichens cometió el error de invadir, enviando constantes mensajes de radio al alto mando de la Marina, y esos mensajes fueron descifrados en Bletchley Park, dando a los ingleses la posición del barco alemán. A las 10:30 del 26 de mayo, un Catalina del mando costero de la Real Fuerza Aérea avistó al Bismarck a unos 280 kilómetros al noroeste de Brest, una distancia que lo pondría dentro del alcance de cobertura de la Luftwaffe en menos de un día. La única esperanza de detener el barco a tiempo eran los torpederos del Ark Royal, que se acercaba por el sur. A las 19:10, 15 Swordfish despegaron rumbo al barco alemán, que ya estaba siendo observado a distancia por el crucero Sheffield. Una vez más, recibidos por una tormenta de fuego antiaéreo,
13 de los Swordfish fallaron el objetivo, con solo un torpedo alcanzando el barco por estribor, explotando junto al cinturón blindado. A las 21:05, el Swordfish, pilotado por el teniente John Moffat, se acercó valiente entre las trazadoras alemanas y lanzó su torpedo a estribor de la popa del Bismarck, que explotó junto al timón izquierdo, atascándolo en una posición de giro de 12 grados a estribor. El Bismarck entonces se volvió incontrolable, atrapado en una curva continua que lo alejaba definitivamente de la seguridad de la costa francesa. A las 21:40, Lichens transmitió por radio el mensaje: barco incontrolable. Lucharemos hasta el último disparo. Larga vida al Führer. Esa noche, mientras la fuerza de Toby se acercaba desde el norte, un grupo de destructores hostigó al moribundo Bismarck, manteniéndolo iluminado con bengalas durante toda la madrugada. Al comenzar la mañana del día 27, la tripulación intentó lanzar uno de los arcones con los diarios del barco y las grabaciones del hundimiento del Hood, pero se dieron cuenta de que la catapulta había sido dañada por los combates y el avión simplemente fue empujado al agua. A las 20:43, los vigías del King George V vieron al Bismarck a 23 kilómetros, y 4 minutos después, el barco abrió fuego, acompañado por el acorazado Rodney. A las 20:50, el Bismarck respondió al fuego, pero su puntería se vio afectada por el rumbo errático del barco. Rodeado, el Bismarck también quedó bajo el fuego de las torretas de 203 milímetros de los cruceros pesados Norfolk y Dorsetshire, a una distancia cada vez menor. Hasta que a las 9:02 de la mañana, un proyectil de 406 milímetros del Rodney impactó de lleno en el puente de mando del acorazado alemán, matando al almirante Lichens y al capitán Schneider, y hiriendo gravemente al capitán Lindemann. El teniente Burkhard Pfeiffer Millenheim-Heschberg, cuarto oficial de artillería, asumió el mando de las ya decrépitas torres de tiro del Bismarck, disparando las últimas salvas a las 21:27. En medio de la desesperación y numerosos incendios a bordo, el fregaten capitán Hans Oss asumió el mando del barco y ordenó el hundimiento del acorazado para evitar su captura. Mientras se instalaban las cargas de demolición, la tripulación se refugiaba en la cubierta, siendo cientos de hombres víctimas del fuego a quemarropa, ropa de los acorazados británicos. Las cargas explotaron a las 10:20 y 15 minutos después, el barco ya estaba muy inclinado hacia estribor. Toby ordenó que los acorazados se alejaran y que el crucero Dorsetshire finalizara el ataque disparando 2 torpedos contra el barco alemán, que ya tenía agua en la cubierta. El Bismarck era ahora una pila deforme y humeante, pero su bandera de batalla seguía ondeando en el mástil. Sobrevivientes dicen haber visto en ese momento al capitán Lindemann herido y en posición de firmes junto al mástil delantero, hundiéndose junto con su barco. El Bismarck desapareció bajo las olas a las 10:40. De los 2.221 hombres de la tripulación, solo 114 fueron rescatados del agua porque una amenaza de submarino hizo que los barcos ingleses se alejaran del lugar. Ese mismo día, Adalberto Schneider había sido condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por haber hundido el Hood. Y en diciembre de ese año, el capitán Lindemann recibió póstumamente la misma distinción. A partir de ese desastre, la Kriegsmarine dejó de utilizar grandes barcos de superficie en operaciones en el Atlántico, apoyándose completamente en los submarinos. El 8 de junio de 1989, el explorador Roberto Ballard encontró los restos del Bismarck a 4.791 metros de profundidad. Examinando detalladamente la integridad del casco, confirmó que el cañoneo británico, incluso a tan corta distancia, no había sido determinante para el hundimiento del barco, que efectivamente se fue al fondo debido a los esfuerzos de la propia tripulación por hundirlo. La corta e intensa trayectoria de combate del Kriegsmarine Schiff Bismarck fue un punto culminante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de la guerra naval en el siglo XX. ¿Te gustó este video? Colabora en Apóyase y apoya la sala de guerra. Tu colaboración es muy importante para el canal. Agradezco a todos los que ayudan, especialmente a estos camaradas de aquí, que son de primera. Y si quieres comprar los libros que uso para hacer estos videos, el enlace está aquí abajo. Por ahora mira estos videos que seleccioné para ti. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Cuando suba más videos, aquí me despido. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo. Desde la sala de guerra.